Queremos encontrar el antiderivado, o evaluar la integral indefinida. Comencemos factorizando estos 4 y escribamos esto como 4 veces la integral de x al cuarto, seno cuadrado, x al quinto. Observe cómo tenemos x para el cuarto aquí y x para el quinto aquí, por lo que realizaremos una sustitución en u, y seremos iguales a x para el quinto. Y, por lo tanto, el diferencial de u es igual a 5x al cuarto de x. Y como tenemos x hasta el cuarto de x, dividamos ambos lados entre 5. Por lo tanto, un quinto de u es igual a x al cuarto de x. Entonces, escribiendo en términos de u, tendríamos 4 veces la integral de x para el cuarto de x es igual a un quinto de u. Entonces factoricemos la quinta parte, y luego tenemos la diferencia u, y luego x a la quinta es igual a u. Entonces tenemos la integral del seno cuadrado u. Así que hemos progresado un poco, pero no tenemos una fórmula de integración para seno cuadrado u, así que tendremos que aplicar una fórmula de reducción de potencia dada aquí, donde si tenemos seno cuadrado u, eso es igual a la mitad de una cantidad 1 menos coseno 2u. Entonces aquí tenemos 4/5 veces la integral de. Realizando esta sustitución tendremos otro factor de la mitad, tendremos integral de la cantidad, 1 menos coseno 2u. Y ahora encontraremos el antiderivado con respecto a usted. Observe que aquí tenemos 4 décimas, o 2/5 partes. La antiderivada de 1 con respecto a usted sería simplemente usted. Ahora debe tener cuidado aquí. Cuando integramos coseno 2u, tendríamos una sustitución o, llamémosla sustitución ab donde v sería igual a 2u. Y por lo tanto dv sería igual a 2du, así que si dividimos ambos lados entre 2. Observe cómo du es igual a la mitad de v. Lo que significa que tendremos un factor extra de la mitad cuando encontremos el antiderivado. Entonces tenemos menos la antiderivada de la mitad coseno v. ¿Qué sería medio seno v? Por supuesto, v es igual a 2u. Y luego tenemos más c. Para el último paso, sustituiremos x al quinto por u. Entonces tendremos 2/5 x al quinto. Para este producto, y luego para este producto tendríamos menos 2 décimas, o un quinto. Seno 2x al quinto, y por supuesto más c. Este sería nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.